con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? Elías. Contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios hoy nos dirige. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, estamos ya muy cerca de clausurar el tiempo de Navidad. Hoy ya es 2 de enero y por lo tanto, hermanos y hermanas, nos quedan 4 días para celebrar la Epifanía, que es otra fiesta también que nos hace recordar la Navidad desde otro punto de vista, ¿no? Con los 3 Reyes Magos de Oriente que también vienen como símbolo de los paganos que reconocen a Jesucristo como el Mesías y el enviado de Dios. He escuchado por ahí, pues como estamos llegando al final, hermanos y hermanas, en un programa de radio comentaban esta semana que nosotros los puertorriqueños celebramos la Navidad más larga del mundo. Y esto servía, hermanos y hermanas, en ese programa de radio para alertar a las personas de que vivieran pues este periodo con intensidad, que invitaran a sus familiares del extranjero a que vinieran porque todavía quedaba tiempo para celebrar las fiestas navideñas. La persona que estaba animando el programa empezó como que a justificar que Puerto Rico tenía las navidades más grandes y más largas del mundo, porque nosotros, decía ella, nosotros comenzamos ya desde el tiempo de Halloween en octubre y ahí es que comenzamos y finalmente terminamos la Navidad luego de las grandes fiestas de la calle San Sebastián. Y así, hermanos y hermanas, un alarde acerca de esto, ¿no? Un motivo de mucha alegría. Y ciertamente uno se pone a pensar, hermanos y hermanas, ¿qué sentido tiene todo esto de estar promoviendo la Navidad dentro de un festejo como que son las más largas, donde entramos en un montón de actividades como si estuviéramos bajo una presión, una válvula, hermanos y hermanas, que ya no aguanta más y tiene que soltarse en una manera de celebrar y celebrar y celebrar como que nunca es suficiente o no dejamos nada para otro momento? Este tipo de argumento, hermanos y hermanas, es peligroso. Y este tipo de argumento no es religioso. Este tipo de argumento no es cristiano. Este tipo de argumento no es espiritual, hermanos y hermanas, y no va conforme a lo que nosotros, tú y yo, conocemos en la fe cristiana del nacimiento de Jesucristo el Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y por eso lo estoy señalando en este momento. Porque para nosotros realmente la alegría que tenemos y el festejo que tenemos es en la fe, es en el Jesucristo que yo lo reconozco como mi Salvador, el enviado de Dios, mi Salvador que me rescata, mi Redentor que viene en mi auxilio en esta vida y que también tiene planes para otra vida. Así es que nosotros lo vemos y así es que nosotros lo celebramos. Si nosotros caemos en este tipo de mentalidad, hermanos y hermanas, la propia palabra de Dios hoy nos va a decir que hay personas que animan un cierto envenenamiento del alma, un cierto envenenamiento, son ánimos de envenenar
las cosas de Dios. Y hay que tener cuidado en esto, ¿verdad? Si vamos a celebrar con esa fe, con esa seguridad de que es Jesucristo nacido en mí, en mi corazón, lo que yo celebro. Yo no puedo estar motivando por otras cosas que se van a extender en el nombre de quién. Así que quisiéramos apuntar a eso hoy, en este momento de la palabra de Dios. Las dos lecturas que tenemos hoy, hermanos y hermanas, tanto la primera como la segunda, son palabras que escribió Juan. Juan el evangelista que tú y yo conocemos. Juan el que estuvo cerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan el discípulo de Cristo. La primera lectura es de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 28. Y de ella yo me quiero agarrar para llevarte el mensaje de la palabra de Dios hoy. Y especialmente esta es la idea fuerza que tenemos hoy para ubicarnos, hermanos y hermanas, dentro de la perspectiva del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que aunque se acabe la celebración, que aunque se acabe la supuesta festividad de calendarios, todavía yo estoy alegre, todavía yo estoy contento, todavía todo el año yo puedo seguir celebrando el nacimiento de Cristo, porque es desde un punto de vista de nuestra fe. Esta es la idea fuerza. La Navidad no es la historia inicial de un profeta que no tuvo suerte. La Navidad no es eso, hermanos y hermanas. La Navidad no es la historia del inicio de un profeta que se llamó Jesucristo y que no tuvo suerte porque lamentablemente lo mataron. Hay gente que vive dentro de esa mentalidad, hermanos y hermanas, y por eso la Navidad es más pues el revolú del festejo pues secular, ¿verdad? No cristiano, porque realmente de qué vale recordar la historia de alguien que nació y finalmente murió. Así piensan los que no tienen fe. Y hoy, hermanos y hermanas, esta palabra que tenemos por parte de Dios, especialmente en Juan, el capítulo 1, versículos 19 al 28, lo que nos enseña es que se ubicó, hermanos y hermanas, a Juan el Bautista en el lugar que le correspondía. Juan el Bautista tenía muchos seguidores. Juan el Bautista era un profeta que vino cuando, hermanos y hermanas, lo que habían pasado eran 400 años donde no se sabía de un profeta de parte de Dios que hablara en el nombre de Dios, que denunciara los males del mundo, que anunciara la buena noticia de parte de Dios. No lo había. Entonces Juan el Bautista aparece como un profeta, hermanos y hermanas, muy estimado por las personas, que hasta logró crear como una confusión de que caramba, parece que este es el Mesías, por lo que hace, por lo que dice, cómo vive, con lo que está predicando. Entonces Juan el Bautista ganó muchos adeptos, hermanos y hermanas, para ese tiempo del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Cristo estuvo en medio de aquellos que seguían a Juan el Bautista y lo escuchó. Y ante el llamado de Juan el Bautista, de aquel bautismo, hermanos y hermanas, que aunque no era con la gracia del Espíritu Santo, servía para limpiarse, para arrepentirse, para prepararse a recibir el Mesías, tú y yo sabemos, y dentro de poco lo vamos a celebrar, que Cristo se sometió al bautismo de Juan el Bautista, simplemente para darnos un ejemplo, no porque él necesitara librarse de pecado alguno. Entonces, muchas personas, aún en el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, creyeron que Jesucristo era un discípulo de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era el Mesías. Y ustedes ven que en la palabra de Dios esto se aclara en muchos momentos. Se trata de poner en su sitio el rol de Juan el Bautista y el rol de nuestro Señor Jesucristo. Uno es el precursor y el otro es el Mesías, nuestro Salvador. De hecho, hermanos y hermanas, finalmente, en torno a esa lectura de hoy, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 1 al 4, cuando Pablo en el año 50, hermanos y hermanas, pasa por Éfeso, año 50, estamos hablando, cerca de 20 años después de la muerte de Cristo, cuando Pablo pasa por Éfeso en el año 50, eso es Asia Menor, y allí Pablo encontró gente, hermanos y hermanas, que habían sido bautizadas, no por Juan el Bautista, que habían sido bautizadas en el nombre de Juan el Bautista, que son cosas diferentes. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo ustedes han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Y Pablo les responde,
Si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. O sea que fíjate el impacto que tuvo el personaje de Juan el Bautista hasta 20 años después de la muerte de Cristo. Mucha gente lo veía a él como el Mesías. Aquí entonces se ubica todo en su sitio, hermanos y hermanas, porque realmente a veces las cosas de la vida nos pueden confundir a nosotros, incluso con las cosas de la fe, con las cosas de la religión, con las cosas de la espiritualidad, por el enfoque que tenemos tal vez, hermanos y hermanas, desviado del punto central de aquello que nos reúne, de aquello que nos hace estar juntos para las grandes celebraciones. Igualmente pasa en este aspecto con la Navidad. Ahora, la primera lectura de hoy de Juan, hermanos y hermanas, que es la que yo quiero hacer énfasis, primera de Juan, capítulo 2, 22 al 28. Esa lectura, hermanos y hermanas, está dentro de un contexto que es el contexto donde Juan lo que hace es presentarle 4 puntos a su comunidad para que puedan saber si andan o no andan en la luz. Y los queremos aprovechar, no los vamos a tocar todos, pero esto es bueno pensarlo hoy, cuando estamos ya cerca de terminar Navidad, la forma en que vamos a cerrar la Navidad, la forma en que vamos a terminar las celebraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente? Porque yo no puedo esconder a Cristo, yo no puedo apagar la luz de Cristo, yo no puedo guardar a Cristo hasta el año que viene para sentirme feliz, o querer extender la Navidad, prolongar la Navidad para seguir el festejo y la alegría, como si nunca esto se pudiera hacer durante el año. Yo no sé, hermanos y hermanas, pero yo no solamente como pasteles en Navidad, yo no solamente como arroz con gandules en Navidad, yo no solamente como lechón en Navidad, ¿verdad que no? Yo no reúno solamente en Navidad a la familia, yo no solamente me alegro en la Navidad, todo el año yo puedo hacer un montón de cosas, hermanos. ¿Para qué quiero extender innecesariamente este periodo para meterlo dentro de un ambiente secular que no es cristiano? Eso es lo que nos llama la atención hoy. En esta carta de Juan, hermanos y hermanas, el primer punto que él señala está en el capítulo 1, en el versículo 5, y ahí empieza él a trabajar con el sentido de que si andamos en la luz. Tú y yo tenemos que andar en la luz a partir de la Navidad. Y primero, el primer punto es ese, precisamente. Todo cristiano debe caminar en la luz. El segundo punto está en el capítulo 2, versículo 1, y es cumplir el mandato del amor. Ese es el segundo punto para saber si estamos caminando en la luz. Y por lo tanto, el tercer punto que señala Juan está en el capítulo 2, versículo 15. No amar al mundo. Bien importante. Y el cuarto punto, que es rechazar el anticristo. Hermanos y hermanas, está en el versículo 18, que no lo tenemos hoy, porque hoy hemos empezado en el versículo 19. Pero vale la pena leer ese versículo 18 que nos sirve de preámbulo para lo que vamos a discutir hoy. Acuérdate que lo que Juan está hablando es de cómo saber si caminamos en la luz en esta Navidad, que hemos recibido la luz y nos mantenemos, si permanecemos en la luz siempre, aunque quitemos el árbol, aunque quitemos el nacimiento, aunque se vaya diciembre, aunque se vaya enero, es saber si todavía vamos a caminar en la luz. ¿De qué depende, hermanos y hermanas? En nuestras vidas. Mira lo que dice ese versículo 18 de la carta de Juan. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Así, hermanos y hermanas, es que empieza todo el desarrollo de este tema del anticristo. Y yo lo que quiero es que tú pienses que a veces uno no se da cuenta, a veces uno se cree que el anticristo es un personaje misterioso, hermanos y hermanas, personificado como si fuera algo macabro, como si fuera un monstruo. El anticristo como si fuera esa imagen del hombre rojo con cuerno y con un tridente, ¿verdad? Y un rabo que hace el mal y crea situaciones de pecado en la vida. A veces el anticristo es una mentalidad. A veces el anticristo es que una creencia. Y para ti y para mí tenemos que pensar hoy, hermanos y hermanas, porque somos cristianos, no somos paganos. Pensar en la mentalidad anticristiana. Pensar en las creencias anticristianas.
¿Cómo vamos nosotros a someternos a un espíritu supuestamente de Navidad que empieza y lo inicia la noche de las brujas y termina con una fiesta, hermanos y hermanas, en una calle del sector de la calle de San Sebastián? Pues, hermanos y hermanas, esto se sale de quicio, o sea, esto se sale de lo normal, esto se sale de lo que es verdaderamente auténtico. Cuidado, todas estas cosas tienen una influencia. ¿Caminamos o no caminamos en la luz? Es la pregunta. Sabemos lo que son las creencias y las mentalidades anticristianas, que es lo mismo del anticristo, que nos están azotando y nos están manipulando en ciertas cosas. Esto es lo que tenemos que ver hoy con la palabra de Dios. En lo que tenemos que pensar, hermanos y hermanas, es que nuestro tiempo está agitado. Este tiempo que tú y yo vivimos del siglo XXI está agitado y conmovido, hermanos y hermanas, por muchas profundas inquietudes religiosas. Nuestro tiempo tiene un montón de inquietudes religiosas. Por eso muchas veces se apartan de las cosas que son realmente espirituales. En el tiempo de Cristo había un montón de estas inquietudes religiosas. En el tiempo de los apóstoles, de la iglesia apostólica, había un montón de inquietudes religiosas. En ese mundo romano, donde pasan todas estas cosas que nosotros recordamos, había esa inquietud, hermanos y hermanas, también religiosa. Que de ahí, de esas inquietudes religiosas, es que salen numerosas religiones y salen doctrinas, pensamientos, creencias, hermanos y hermanas, que lo que pretenden es y busca la gente satisfacer ese anhelo de la sed de la verdad. Porque mucha gente está buscando la verdad, pero lamentablemente la están buscando equivocadamente. Y no solo de la sed por la verdad, sino también de la sed del amor del hombre, hermanos y hermanas. Porque la vida siempre sigue en muchas personas preguntándose de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy. Pedir, nacer, no fue una voluntad mía, no fue mi deseo. Vivir en este mundo se me hace difícil, no sé cómo vivir. Y morir cuando llegue el momento, yo no quiero morir. Todas esas inquietudes, hermanos y hermanas, la gente las quiere responder. Y por eso crea unas inquietudes religiosas, eso crea unas doctrinas en el mundo donde la gente va buscándola para sentirse dentro de una seguridad de que espiritualmente yo estoy en lo correcto. Esa mentalidad, hermanos y hermanas, de la extensión de las navidades, de ponerle un sentido totalmente de fiesta, de jolgorio, de bebelata, de glotonería, hermanos y hermanas, de no satisfacerse uno con este momento y no esperar un mañana y no ver que hay futuro y seguir viviendo el momento como si fuera el último día de mi vida. Son mentalidades anticristianas, son cosas del anticristo. En eso es lo que nos tenemos que fijar. Por eso es que lo estamos señalando. Juan, hermanos y hermanas, hoy nos instruye muy bien a todos nosotros que estamos viviendo estos momentos donde se pierde el espíritu verdadero de la Navidad y entonces se quieren extender las cosas no por el nacimiento de Cristo el Salvador, sino por el jolgorio que hay. Él nos quiere ayudar. Mira esa lectura primera de hoy desde ese punto de vista. Mírate a Juan, hermanos y hermanas, que lo que está haciendo es enseñándonos cómo uno se opone a estas teorías y que escuchemos lo que tiene que decir para no desviarnos del camino de la luz. Es simplemente eso, tú y yo, de acuerdo a la mentalidad del mundo, de cómo ellos celebran las Navidades. No el Señor de la Navidad, las Navidades, hermanos y hermanas, es desvío del camino de la luz. Porque Juan, hermanos y hermanas, ha sido testigo, nos recuerda en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, mira lo que él asegura. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Que nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, Juan se dedicó a eso, a ser testigo, hermanos, a dar un testimonio de lo que él había visto, de lo que él había escuchado. Por eso tenemos que hacerle caso precisamente a la historia auténtica de la Navidad que se nos relata a nosotros en la palabra de Dios. Esa es la verdadera, esa es la espiritualidad.
que tenemos que tener en la Navidad y seguir con ella de ahora para siempre. O sea, yo no puedo entender que lo que se me ha narrado a mí el 24 de diciembre con el nacimiento de Cristo es la historia inicial de un hombre que vino a este mundo, fue profeta y no tuvo suerte y lo mataron. Pues se acabó. Yo no puedo entrar en esa mentalidad. Eso es lo que quiere ayudarnos Juan a entender. Eso es lo que tenemos que vivir también nosotros, llegando ya al final de la Navidad. En esa enseñanza, hermanos y hermanas, Juan nos asegura hoy, nos dice que el anticristo lo que hace es negar que Jesús sea el Cristo. Es negar que Jesús sea el Cristo. Y aquellos que viven la Navidad o la celebran o la extienden en una manera que no es religiosa, que no es espiritual, niegan, hermanos y hermanas, que Jesucristo sea el Cristo. Mira el punto tan serio que esto tiene en materia de fe y por qué muchas veces la iglesia es fuerte en recordarnos esta situación. Hoy día nosotros encontramos en la sociedad, hermanos y hermanas, que hay gente que distingue entre el Jesús histórico y el Jesucristo de la fe. Tú y yo creemos que Jesucristo históricamente, como hecho real, vino a esta tierra. Y no solamente eso, sino que creemos en un Jesucristo dentro de la fe que nosotros tenemos. Hay gente que no. Hay gente que no cree en el Jesús de la fe, sino que creen en el Jesús histórico que vino a la tierra. Pero le quitan, hermanos y hermanas, todas esas cualidades divinas, ¿no? Ese Jesús histórico para muchas personas es un hombre judío que vino en la tierra, que entendió que tenía una misión, se convierte en un profeta, empieza a hablar y a poner las cosas en su sitio y lo entendieron mal y lo mataron y se acabó. Ese es el Jesús histórico, punto, se acabó. Que resucitó, ni lo pienses tú. ¿Cómo va a resucitar un hombre? Eso nadie lo puede hacer. Que caminó sobre las aguas, imposible. Que fue capaz de convertir el agua en vino, eso ni lo pienses tú. Que sacó de una tumba a un hombre que llevaba 4 días muerto, como Lázaro, ¿cómo te vas a imaginar eso? No, Jesucristo fue un hombre totalmente humano. Punto, y se acabó. Nuestra fe es que Jesucristo vino a la tierra históricamente y que la fe que yo tengo en Jesucristo es esa fe religiosa, es esa fe espiritual que me hace sentir a mí que es Dios con nosotros, que es lo que hemos vivido en este tiempo de Navidad. Y pensando en eso, hermanos y hermanas, esa mentalidad, hermanos y hermanas, de poner a un Jesucristo solamente como un hombre histórico y no al Jesús de la fe en el que tú y yo creemos. Actualmente hay mucha gente, hermanos y hermanas, que se mete en eso. Eso es anticristo, eso es anticristiano. Hay gente, hermanos y hermanas, que simplemente ven a este hombre Jesús perdido en las brumas de las leyendas, que es un mito, que es una fábula, que no es real, que es una historieta creada en algún momento. Eso es anticristo. Y el que no celebra la Navidad dignamente y el que no está dispuesto a cerrar y clausurar el tiempo como lo manda la iglesia, hermanos y hermanas, cae dentro de estas falacias. Hay otro grupo, hermanos y hermanas, que lo que están viendo es lo que hemos dicho en la idea fuerza, ¿no? Un profeta que no tuvo suerte. Eso es todo y se acabó. Sin embargo, el tercer grupo, hermanos y hermanas, también quiere como que presentar que nosotros, los que creemos en el Cristo de la fe, y también histórico, ese Cristo es un Cristo que hemos idealizado y que por lo tanto creemos en Él y lo adoramos, pero realmente no existe ni vive. Todas esas tres posturas, hermanos y hermanas, se envuelven dentro de las celebraciones paganas de la Navidad, dentro de esa extensión de la Navidad, y por eso es que son peligrosas. Mira qué interesantemente la palabra de Dios, de acuerdo a Juan, describe este tipo de personas. Porque este tipo de personas celebran la Navidad, van a la iglesia, y van a la iglesia con esta mentalidad, hermanos y hermanas, sí. Y mira lo que dice Juan, como si nos estuviera hablando en nuestro tiempo, en este momento, a nosotros, en el versículo 19. Esta gente salió de entre nosotros. Claro que sí, salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Fíjate qué cosa, es que es gente que sale de los nuestros y a veces están con nosotros, pero entonces no se quedan con nosotros en lo que nosotros creemos verdaderamente que es la Navidad. La extienden, hermanos y hermanas, la meten dentro de alguna
de alguna cosa que es cultural, el folclore, lo meten dentro de unas celebraciones totalmente antirreligiosas, hermanos y hermanas. Pero para ti y para mí hoy día, hermanos y hermanas, que hemos celebrado la Navidad con fe, con la fe auténtica y la celebración que Dios quiere, Juan asegura algo para todos nosotros en el versículo 20, para ti y para mí. Pero ustedes tienen esa unción, los que nos dejamos llevar por la celebración navideña tal y como la presenta nuestra iglesia. Ustedes tienen una unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros, llegando ya casi al final del tiempo de la Navidad. La unción la tenemos nosotros los que celebramos las cosas correctamente, dentro del fervor, dentro de la espiritualidad, dentro del recogimiento que realmente se merece esta celebración. Y esa unción de la que nos habla Juan, hermanos y hermanas, no la veas solamente como la unción que tú y yo tenemos por el bautismo, donde hemos sido ungidos. No la veas tú solamente como la unción de la confirmación, que también la tenemos. La palabra Cristo es griega y quiere decir precisamente el que ha recibido la unción. Jesucristo, el niño que ha nacido esta Navidad, es el que ha recibido la unción. Y por eso Juan dice, esa unción que tiene Cristo la hemos recibido nosotros. Es el ungido de Dios. Y por lo tanto, esa unción de Cristo la hemos recibido nosotros. Y esa unción lo que significa, hermanos y hermanas, esta unción es para la presencia en el Espíritu de Dios, su Padre. Por eso Cristo tiene la unción en su nacimiento y al venir a la tierra, porque es la presencia del Espíritu de Dios, su Padre, en él. Eso es la bendición que nosotros tenemos, por eso lo reconocemos como el ungido, no de otra forma. Yo no celebro otra cosa, hermanos y hermanas. Yo no puedo estar celebrando otra cosa que no sea esa espiritualmente en nuestra fe. Juan nos enseña hoy, hermanos y hermanas, que tú y yo verdaderamente no podemos recibir pasivamente cualquier cosa que venga por ahí del mundo. Es más, ni pasivamente en la iglesia, hermanos y hermanas. Más bien debemos discernir lo que nos está diciendo Juan, si se les transmite fielmente la palabra de Dios. Si se nos transmite fielmente la palabra de Dios, porque en una fiesta de la calle San Sebastián se está recordando a Sebastián mártir, hermanos y hermanas. Eso es lo que se está recordando ahí. O sea, ¿te das cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Cómo se le va a tomar un sentido del martirio de San Esteban, hermanos y hermanas, para hacer un tiempo de subir y bajar una calle, de estar con cerveza o no cerveza, estar amanecidos, qué sé yo qué? Hermanos y hermanas, ¿ven lo que está diciendo Juan? Es serio para nosotros y lo debemos de transmitir, porque la generación nueva se está criando en esa mentalidad, en esa creencia, y es anticristiana, anticristo, es anticristiana, ¿no? Nosotros no podemos recibir, hermanos y hermanas, pasivamente cualquier tipo de creencia religiosa que el mundo secular la ha tomado en sus manos y que puede ser hasta a veces auspiciada por nosotros mismos, por la asamblea, por los cristianos, por la iglesia. Más bien tenemos que discernir, es tiempo de discernir si verdaderamente se transmite fielmente la palabra de Dios. Si no, no nos tenemos que hacer presentes en eso. No debemos estar en eso. Yo creo que es tremendo pensamiento, hermanos y hermanas, para una Navidad que está cambiando, para unos tiempos que están cambiando. Y tal vez los mayores lo celebramos dignamente, pero hay una generación nueva que se está levantando con otros aires, con otros bríos, con otras creencias, con otras mentalidades. Y esto es peligroso, hermanos y hermanas, para el futuro de la digna celebración de la Navidad. Yo quisiera concluir hoy, hermanos y hermanas, después de esta catequesis, porque realmente lo que hemos tenido es una catequesis para salvar la celebración auténtica de la Navidad, para no dejarnos, hermanos y hermanas, desviar del camino de la luz que hemos conocido en el nacimiento de Cristo. Quiero terminar con el versículo 27 de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, que dice, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles. En nosotros está la unción verdadera de ese Cristo que tiene la presencia del Padre del cielo a través del Espíritu Santo.
Por lo tanto, no necesitamos que nadie venga a enseñarnos que la Navidad empieza en octubre y se termina en la calle San Sebastián. Esa creencia nosotros nadie nos tiene que enseñar ni tenemos que creerla. Usted tiene que discernir que eso no es correcto y que eso no viene de Dios. Al escribir estas palabras, hermanos y hermanas, Juan pensaba en aquellos profetas que se dedicaban a animar a las iglesias gracias a sus palabras inspiradas. Gente que anima a la iglesia con palabras inspiradas que vienen de Dios, pero gente que anima la Navidad con palabras que no son inspiradas de Dios, sino de la cultura, de la tradición. Hermanos y hermanas, ¿qué caso tenemos nosotros que hacerle? En ese discernimiento tuyo, lo que tenemos que entender hoy y pedírselo a Dios, según nos acercamos al final de la Navidad, que sea el Espíritu de Dios el que instruya a nuestra comunidad, no la gente del mundo. Que sea el Espíritu de Dios el que instruya cuándo empieza algo, cuándo termina algo que viene de Dios, cómo se celebra algo y cómo no se celebra algo que viene de Dios. El Espíritu de Dios es el que tiene que animarnos. De hecho, hermanos y hermanas, Hechos de los Apóstoles, el libro, en el capítulo 14, versículo 2, habla contra aquellos que envenenan los ánimos. Aquellos que envenenan los ánimos. El ánimo tuyo y mío cristiano. El ánimo tuyo y mío de creer en Jesucristo nuestro Salvador. El ánimo tuyo y mío de celebrar la Navidad con dignidad. Hay gente que se dedica a envenenar nuestros ánimos. Alerta, eso es anticristo. Eso es anticristiano, hermanos y hermanas. De hecho, en la primera carta a los tesalonicenses por parte de Pablo, en el capítulo 5, versículo 19, hablan de que este tipo de personas son los que apagan el Espíritu de Dios. No dejes apagar el Espíritu de Dios saliéndote del camino de la luz una vez lo has celebrado dignamente delante de Dios. También hoy el Espíritu, hermanos y hermanas, nos mantiene a ti y a mí en la verdad por medio de aquellos que verdaderamente animan y que nos enseñan las cosas de Dios. Ese es nuestro discernimiento. Estamos correctamente en las cosas de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, es importante. Vamos a la iglesia y escuchamos las cosas de Dios. Escuchamos al Papa lo que tiene que decir sobre la Navidad, los sermones. Pero también eso no quita, hermanos y hermanas, que tú y yo, nosotros mismos, busquemos siempre la palabra de Dios verdadera, siempre. La tenemos que buscar y discernir, hermanos y hermanas, lo que nos dicen los demás. Tienes que discernirlo, porque una cosa la hace la iglesia y otra cosa la tengo que hacer yo. Es también ver quiénes son esta gente, qué es lo que dicen y qué es lo que están promoviendo. Así que la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, nos está preparando para el cierre, para la clausura. Nos está preparando para el final de una temporada, pero no para el cierre y la clausura y el final de la alegría y el gozo que yo tengo que estar todo el año celebrando en el nombre de Dios. Se acaba la temporada navideña, pero jamás se acaba Cristo en mi vida. Jamás se acaba la alegría y el gozo que yo tengo que sentir porque lo llevo conmigo de ahora en adelante por el resto de mi vida. Amén y amén. Hoy la iglesia, hermanos y hermanas, tenemos el Salmo 97 que precisamente habla de que el Señor da a conocer la salvación. Solo Cristo, solo Dios, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo tiene para nosotros la verdad de lo que es la salvación. No te confundas. Oremos al Señor. Amén y amén. Aunque se acabe la temporada de Navidad, que sigue el festejo en el nombre de Dios santamente. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, honra a nuestro único Dios y Salvador y te va a ir bonito. Sobre todo serás bendecido.